Muy buenas noches, aquí le habla el Dr. Sánchez aquí con otro episodio de Investigando la Biblia. Muchas gracias por estar aquí, realmente lo aprecio. Hoy vamos a hablar sobre Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Okay? Y este concepto que aparece en el cristianismo de que Jesús nace de una virgen. Y más importante, que estas ideas ya fueron predichas en las escrituras hebreas. Ahora, en este video y en mi canal en general, recuerde, estamos aquí para tener una conversación, para investigar qué es lo que realmente dice la Biblia y ver diferentes perspectivas. No estoy aquí para convertir ni nada de eso. Solo vamos a tener una conversación y ver diferentes puntos de vista. Y creo que es sumamente importante para aprender más. Ahora, vemos que recientemente, pero también en mi pasado, he tenido muchas conversaciones y he escuchado diferentes respuestas y quiero mencionar estas respuestas que me han dicho diferentes tipos de cristianos. Las respuestas que me dan sobre Isaías capítulo 7, versículo 14. Y me dicen que Isaías, el profeta Isaías, sí predijo que un futuro, 700 años después de Isaías, Isaías predijo de que el Mesías, en este caso en el cristianismo, dicen que es Jesús, que Jesús nació de una mujer virgen y que esto ya fue predicho. Ahora, dos respuestas bien comunes que he escuchado como evidencia o respuestas para comprobar esto. Primeramente, muchos cristianos me han dicho que primeramente Isaías 7:14 es específicamente una profecía del futuro. Isaías ya lo vio y aquí él está prediciendo el futuro de lo que va a pasar. Eso es una respuesta. Y después me demuestran que en la Biblia que ellos están usando dice, mira, que una mujer virgen va a dar a luz y lo van a llamar Emmanuel. Esta virgen va a estar embarazada en un futuro y esa virgen fue María. Ahora, la otra respuesta que he escuchado, y usualmente esta segunda respuesta lo he escuchado de cristianos que lo que yo me he dado cuenta han sido cristianos que han leído un poquito más la Biblia y saben un poquito más. Y lo que he escuchado es que me han dicho, esa profecía de Isaías 7:14 solamente fue cumplido a la mitad. Hay muchas profecías, me dicen, que solamente han sido cumplidos a la mitad o parcialmente, y cuando Jesús vino, según el Nuevo Testamento, Él cumplió el resto. Porque recuerda, las escrituras hebreas solamente es una sombra de lo que viene. Esto es lo que me han dicho. Ahora también vamos a leer el texto de Isaías 7:14 al 16. Aquí tengo una Biblia cristiana y muchas veces están malinterpretando estas palabras y no está correcto. Vamos a leer Isaías 7:14 que dice, por lo tanto, Dios mismo les dará una señal. Miren, la doncella, ahora aquí dice doncella, en otras Biblias como la Reina Valera dice la Virgen, misma realmente quedará encinta y va a dar a luz a un hijo y ciertamente le pondrá por nombre Emmanuel. Ahora, muchas de las Biblias usan la palabra virgen, pero aquí la palabra en hebreo, y esto es porque es tan importante como solamente lo básico, leer el hebreo bíblico básico. La palabra que se usa aquí es alma, que significa una mujer joven. Y la única cosa que nos dice esa frase es que es una mujer y es joven. No nos está diciendo si es virgen o no. Mujeres jóvenes pueden ser vírgenes o a lo mejor no son vírgenes. Pero también en las escrituras hebreas, cuando quiere usar la palabra virgen, hay una palabra específica para virgen y es betula. Interesantemente, en muchas Biblias cristianas, en cualquier otro sitio donde se usa la palabra en hebreo betula, que es virgen, lo traducen muy bien. Pero en este caso, en muchas Biblias, aunque diga alma, que es una mujer joven, muchas Biblias ponen virgen, porque están tratando de dar un mensaje. Quieren que este texto diga virgen para promover lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. Por ejemplo, Isaías 23:12. Ahí se usa la palabra betula, virgen. Y si ven a cualquier Biblia, va a decir la palabra virgen ahí. Pero aquí la palabra es alma. Y una alma no significa que es una virgen. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en otras partes, en las escrituras hebreas, esta palabra se usa alma, pero se refiere a una mujer que no es una virgen. Y para darles un ejemplo es Proverbios capítulo 30, versículos 18 al 20. Esa mujer de que se habla en esos versículos, se está hablando sobre una mujer, una esposa que ha cometido adulterio, fornicación,
pero la palabra en que se usa para hablar de esta mujer es alma, esta mujer joven, pero claramente ella ha cometido estos pecados. Entonces, ¿cómo es que es una virgen? Alma no significa virgen, hay una palabra específicamente para virgen. Entonces, hemos visto que el contexto, el contexto no tiene nada que ver con el futuro o con el Mesías, nada de eso, nada. Ni siquiera podemos decir, pero solamente fue cumplido parcialmente, pero en futuro. Hay muchas razones por qué nosotros como judíos o en el judaísmo no podemos aceptar este pedazo de teología. Primeramente, es porque en ningún lado en las escrituras hebreas dice que el Mesías, que va a venir de la tribu de David y todo eso, tiene que nacer de una mujer virgen. No dice eso. Ahora, yo sé que el cristianismo usa Isaías 7:14. Ahora, he escuchado otros textos, pero son más como indirectos, como Génesis 3:15 y otros textos, pero vamos a enfocarnos aquí en Isaías 7. Entonces, voy a demostrar cómo este texto no está hablando de que el Mesías va a nacer de una mujer virgen. Entonces, el judaísmo no tenemos este concepto en las escrituras hebreas. Entonces, si no está en las escrituras hebreas, en la Torah escrita o la Torah oral, ¿cómo es que vamos a aceptar esta idea? Es bien ajeno a nosotros, no podemos aceptarlo. Número 2, muchas personas no han leído el capítulo entero de Isaías 7, solamente han leído del versículo 14 al 16 y se quedan ahí. Pero en realidad, si leen todo el capítulo, en realidad lo que está ocurriendo es una guerra. La parte norte de Israel se ha juntado con Siria, no Asiria, pero Siria, se han juntado estos dos reyes y van y quieren ir a destruir a Jerusalén. Durante ese tiempo, el rey Ahaz es el rey en la parte sur para Israel. Él es el rey en Jerusalén, en Judea. Y vemos de que él no es un buen rey para nada, pero Dios manda a Isaías y le dice, mira, no te preocupes, dígame, ¿cuál señal quieres que tú, Ahaz, qué señal quieres tú para que yo te dé, para que tú te sientes bien y sepas de que no vas a ser tú ni nadie en Jerusalén van a ser destruido por Siria ni la parte norte de Israel? Ahaz dice, no te preocupes, no quiero ni una señal, pero Dios todavía le da una señal a Isaías para que le dé al rey Ahaz. Ahora, muchas personas creen que esta señal es que van a ser este niño llamado Emanuel, es lo que dice Isaías 7. Pero eso no es la señal. La señal es la madurez de este niño. ¿Cómo sabemos? Bueno, si usted lee el versículo 15 y 16, el niño ya cuando llega a cierta edad, ya cuando sepa cómo comer miel y sabe cómo distinguir entre lo bueno y lo malo y todo eso, ahí es cuando estos dos reyes ya no van a existir. Es la madurez del niño. Esa es la señal. Eso es lo que Isaías nos está diciendo en este contexto. Y me dicen que de todas las profecías que están en las escrituras hebreas, cuando Jesús viene, ahí es cuando Él cumple todo. Y si todavía hay ciertas profecías que Jesús no cumplió, no te preocupes, Él lo va a cumplir en la segunda venida. Y eso es parte de la teología cristiana. Y vemos de que el cristianismo sí cree en este concepto de revelación progresivo. Y hay diferentes razones por qué. Una razón es porque el Nuevo Testamento habla de esta idea directamente e indirectamente. Como un ejemplo, nada más, Lucas 24:44. Supuestamente Jesús está diciendo ahí que mire que todo lo que está escrito en la Torah, en el Pentateuco, lo que Moisés escribió en los Salmos y los profetas, todo eso se está hablando de mí. Entonces él dice esto. Entonces esta idea de revelación progresiva, y también otros textos como en Mateo, y vemos que muchos de los escritores de la iglesia cuando el cristianismo se estaba formando en el segundo y tercer siglo y el cuarto siglo, escritores como Justin Martyr, Agustino, estos escritores realmente tuvieron mucha influencia en la cristiandad y hablaban de esta idea de la revelación progresiva o de que las profecías se cumplieron a la mitad. Ok, entonces, ahora, obvio, a lo mejor hay otras respuestas en por qué la teología cristiana o diferentes perspectivas en cómo ver Isaías 7, y dicen que sí, Isaías 7 es solamente una profecía profética que pasó cuando Jesús vino, o solamente fue cumplido a la mitad en el tiempo de Isaías, pero realmente se terminó cuando Jesús vino. Ahora, y vemos que son razones bien grandes que el cristianismo usa. Ahora, interesantemente,
Han habido muchas conversaciones que he tenido con cristianos y cuando me dicen esto y tenemos conversaciones, yo les digo, mira, yo entiendo a dónde ustedes vienen, pero quiero que ustedes sepan un par de cosas, porque si no saben esto en la teología del judaísmo o en las escrituras hebreas, realmente no se van a entender. Primeramente diría que en el judaísmo este concepto de revelación progresivo no existe. No existe. Lo que Dios mandó ya fue escrito en las escrituras hebreas, en la Torah escrita y en la Torah oral, que puedo hablar de eso en otro video. Ahora, yo sé que muchos cristianos no aceptan la Torah oral, pero para entender mucho de las escrituras hebreas se necesita la Torah oral, y también la Torah oral también hasta sale en el Nuevo Testamento. Pero haré otro video hablando de eso otro día. Ahora, yo no estoy diciendo de que Isaías no tiene muchas profecías sobre el Mesías o sobre la era mesiánica. Eso es obvio. Capítulo 2 de Isaías, capítulo 11. Pero este capítulo número 7, si leen del primer versículo hasta el final, se van a dar cuenta, no tiene nada mesiánico, ni siquiera se menciona el Mesías y no se está hablando sobre el futuro. Se está hablando sobre un evento de una guerra, o casi una guerra, y casi como destruyeron a Jerusalén. Pero Dios salvó a Jerusalén y a los judíos y al rey Ahaz. Esto es un evento que ocurrió durante el tiempo de Isaías. Entonces, hay muchos cristianos que me dicen, hay que interpretar o entender las escrituras por lo que uno lee, ¿ok? Entonces, hay que leer el capítulo, hay que leer el contexto completamente y preguntarnos, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Se menciona al Mesías? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Ya pasó o no pasó? Y si leen el capítulo, esto ya ocurrió. También diría que la palabra para mujer joven es alma, pero también en las escrituras hebreas hay una palabra para un hombre joven que es Elem. Elem, por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 22. Pero interesantemente, en ese texto no se cambia la palabra a un hombre joven, Elem, a virgen. Para nada, pero en muchas Biblias, no todas, pero en muchas Biblias, Isaías 7:14 tiene la palabra virgen, cuando claramente no aparece ahí. Entonces, ¿por qué? Es porque están tratando de promover un mensaje, como ya dije, el de Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23, porque el que escribió Mateo está tratando de conectar el nacimiento de Jesús con Isaías capítulo 7. Entonces, cuando la escritura hebrea quiere usar la palabra virgen, lo va a usar. Cuando quiere usar la palabra alma o Elem, una mujer joven, un hombre joven, lo va a hacer. No se pueden confundir y no se pueden usar como si fueran las mismas palabras, porque no es la misma palabra. Entonces el contexto está mal. Hay muchas Biblias que usan las palabras equivocadas a propósito, o a lo mejor no a propósito. Yo no estoy aquí para juzgar. También diría que este concepto de revelación progresivo, de que esta profecía fue cumplida a la mitad, pero bien pronto Dios va a venir más luz y después vamos a ver cómo más esta profecía va a ser revelada. Yo diría, entonces, ¿cómo podemos distinguir una revelación progresiva verdad con una falsa? Por ejemplo, cuando un culto usa esta táctica para tratar de demostrar su teología en contra de otra religión. Yo le he hecho esta pregunta a muchos tipos de cristianos, de diferentes ramas del cristianismo evangélico, a los pentecostales, católicos, y he recibido diferentes respuestas generales o respuestas que hasta a mí me ha confundido. Pero obvio, yo no estoy aquí para juzgar, no estoy aquí para decir que me dio la mejor respuesta, no. Pero creo que es una pregunta que tenemos que tener en cuenta. Pero en conclusión, en este video, lo que sí diría es esto. Obvio, si un judío y un cristiano van a hablar, van a tener una conversación, es importante que los dos se entiendan por qué él o ella, porque ellos piensan de tal forma, por qué el cristiano piensa este tipo de teología, por ejemplo. Y hay algunas razones. Pero yo diría que es bien importante de que el cristiano, si quiere realmente entender por qué el judío piensa de tal forma, porque yo he escuchado muchos cristianos que me han dicho de forma bien cariñosa o hasta me han faltado el respeto. Dicen, mira, el pueblo judío es terco, ellos odian la verdad, no quieren a Dios, ellos no aman a Dios, ellos son el anticristo. Un montón de cosas he escuchado, y lo que diría es que es importante que el cristiano realmente abra y investiga qué es lo que dicen las escrituras hebreas. Investigue, lea las escrituras hebreas y te vas a dar cuenta por qué el pueblo judío creemos
ciertas cosas o no creemos ciertas cosas. Es porque para nosotros, el pueblo judío, si no está escrito en las escrituras hebreas, para nosotros, para el pueblo judío, no podemos aceptar tal mensaje. No podemos. Si Dios no mandó estos mensajes por Moisés, ni Isaías, ni los otros profetas, por ejemplo, y no están escritos, no vamos a seguir esas ideas. No podemos, porque no son mensajes inspirados de Dios, o no son mensajes que Dios le dio específicamente al pueblo judío. No es. Nosotros tenemos que seguir la Torá vez tras vez. Las escrituras hebreas, si se dan cuenta y si lo leen y lo investigan, se van a dar cuenta, dice vez tras vez que el pueblo judío tiene que seguir los mitzvot, hay que seguir la ley, hoy, mañana y para siempre, porque la ley es perfecto, según Salmos 19, según Salmos 119, el capítulo más largo de todas las escrituras hebreas. Dice que la ley es perfecta, la Torá es para siempre. Y si el pueblo judío no seguimos la Torá, no nos va a ir bien, así de fácil. Pero si la seguimos, Dios nos va a bendecir. Deuteronomio capítulo 28, Levítico capítulo 26, claramente está escrito ahí. Entonces, vamos a seguir lo que está escrito, lo que Dios nos dio a nosotros, los mitzvot, los mandamientos, las ideas teológicas y éticos que existen en las escrituras hebreas. Pero si no está ahí, no podemos aceptarlo. No es porque somos tercos o odiamos a otras personas o porque queremos ser difícil. No, porque para nosotros, para el pueblo judío, Dios es lo más importante. Dios siempre ha estado ahí con nosotros en lo bueno y en lo malo, y todavía está con nosotros. Entonces, si realmente para nosotros, el pueblo judío, Dios es lo primero y lo último, hay que seguir lo que Él nos dio a nosotros. Y por ejemplo, esta idea de que el Mesías tiene que nacer de una mujer virgen no está en ningún sitio en las escrituras hebreas. Y ya, obvio, en este video no pude hablar de cada tipo de evidencia o cada pista para demostrarles a ustedes por qué Isaías 7 no es mesiánico o no se habla sobre el Mesías. Mencioné algunas ideas que ustedes pueden pensar, y si tienen preguntas o si tienen un comentario, por favor déjenlo aquí abajo. Realmente lo apreciaría bastante, realmente lo apreciaría. Like el video, comparten el video con